Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y siempre es un privilegio infinito. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gracias al Señor por este hermoso día. Gracias a los que aman la casa del Señor y vienen temprano a adorar, a alabar, a escudriñar la palabra del Señor y a recibir las bendiciones del Altísimo. Y gracias a usted que se decide quedar con esta señal por cualquier medio. Nuestra oración es que haya un toque del Espíritu Santo sobre su vida y que la palabra le bendiga de una manera sobrenatural. Gracias por tu amable sintonía. Quiero tomar estos breves segundos para pedirte que puedas suscribirte y seguirnos en Osana Visión para que seas el primero en estar enterado de todos los nuevos videos que vamos subiendo. Es un ministerio que lo hacemos con amor y esfuerzo. Subir cada predicación que edifique tu vida. Te invito nuevamente a que te suscribas y muchas gracias por estar pendiente con nosotros. Amén. Nos vamos al capítulo 22 de Lucas. Lucas 22. Leemos el versículo 31. Lucas es el tercer evangelio del Nuevo Testamento. 22 casi siempre está después de 21. Lucas 22, 31. ¿Alguien tendría reverencia de estar de pie para leer la palabra del Señor como lo hacía Jesús cuando iba a la sinagoga? Amén, gracias. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Zarandeado como a trigo. Pero hay una expresión clave del Señor: yo he rogado por ti que tu amor no falte. ¿No era así? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Dile al que está a tu lado: que tu fe no falte. Porque si faltara tu fe, faltará todo lo demás. Tome su asiento, por favor. Gloria al Señor. Esa palabra viene a Pedro y al resto de los apóstoles en un momento de crisis. Al estudiar este texto, he llegado a una conclusión. Se lo preguntaré al finalizar. Fe es la habilidad y la
capacidad para caminar hacia el destino marcado por Dios sin conocer los detalles. Fe es la habilidad y la capacidad de caminar hacia el destino marcado por Dios sin conocer los detalles. Esta es la última referencia que Jesús hace directamente usando la palabra pistis, la palabra fe. Ocurre entre la celebración de la última cena y antes de salir para el Getsemaní, donde Jesús oraría 3 horas antes de ser entregado por Judas. El Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero Pedro era totalmente ajeno a lo que ocurría en el mundo espiritual. Y cuando el Señor le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, la ignorancia de Pedro lo llevó a manifestar su fidelidad a Jesús hasta la muerte, sin imaginarse que unas horas más tarde lo estaría negando. Porque cuando Dios habla y no recibimos lo que Dios dice, nuestra ignorancia nos domina. Y cuando domina la ignorancia, dominan los sentimientos, las pasiones, la carnalidad, lo que sea. De cierto os digo que todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y salta Pedro: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. No solamente a la cárcel, a la muerte voy contigo. Pero el Señor le dice a Pedro: yo he rogado por ti. En los otros evangelios sinópticos dice: yo rogaré por ti. Lo que quiere decir que el Señor había orado por Pedro, pero seguiría orando por Pedro. Y la única petición que Jesús tenía al Padre intercediendo por Pedro era esta: que tu fe no falte. Las palabras de Jesús revelan cosas interesantes. Uno, que Pedro ignoraba lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Pedro no sabía que Satanás estaba ya pidiéndolo. ¿Hay alguien aquí? Tú no sabes si Satanás te está pidiendo en esta hora. Ni yo tampoco. Porque esto ocurre en el mundo espiritual. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero también revelan que aunque Pedro iba a ser zarandeado, ese zarandeo tenía un permiso divino. Tú y yo podremos ser zarandeados en cualquier momento. Tú y yo ignoramos lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo espiritual. ¿Qué es zarandear? Bueno,
Yo no puedo usar esto porque ahí tienen el pan. Pero zarandear es mover una cosa en varias direcciones con rapidez y energía. Zarandear como a trigo. Vamos a ver si tienen la imagen, por favor. Cuando se zarandea, se separa el trigo de la paja de lo demás. Y ese zarandeo ahí está en cámara lenta. Acá está en cámara más normal. El zarandeo es rápido, con energía y en muchas direcciones. Jesús utiliza la imagen del trigo, pero yo voy a utilizar la otra imagen. Zarandear es tomar a una persona. Eso es zarandear. Se le toma por los brazos o se le toma por el hombro. Ahora, para zarandear tú tienes que tener fuerza, si no tienes zarandeo. Estaba apagado, varón, estaba apagado. Entonces, la persona que es zarandeada pierde el control. Bueno, cuando eres zarandeado, tú pierdes el equilibrio. Pierdes las facultades que te permiten estabilidad y movilidad propia. ¿Alguna vez se ha sentido zarandeado? En el campo espiritual, ¿está cansado, Sensei? ¿Está respirando? En el campo espiritual, el que es zarandeado queda a merced del que lo zarandea. Y el propósito de zarandear a Pedro era, santo Dios, que quedara sin fe. Así que cuando eres zarandeado, tienes que entender que alguien pidió permiso para zarandearte. Él no te puede zarandear si Dios no le da permiso. Tienes que entender que hay un propósito en esa prueba, en esa crisis, en esa dificultad, que es arruinar tu fe. Que en ese momento no puedas demostrar tu fe. Entonces nuestra oración debe ser: Señor, que mi fe no falte. ¿Qué podría causar que a Pedro le faltara la fe? ¿Qué cosa haría que a Pedro le faltara la fe? ¿Qué pudiera suceder en su vida que a usted le faltara la fe? Siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tiene ser zarandeado? ¿Qué consecuencias? Y tercera pregunta es: ¿qué lecciones podemos aprovechar del zarandeo de Pedro?
para edificar nuestra propia fe. Porque las cosas que se escribieron antes, para nosotros se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que vamos a ver algunas lecciones, porque probablemente usted no esté siendo zarandeado, probablemente sí esté siendo zarandeado, pero lo más seguro es que allá arriba, donde uno no tiene acceso, hay alguien pidiéndole permiso a Dios. ¡Oye esto! La fe necesita escuchar a Dios. ¿Lo puede repetir con el pastor? 1, 2, 3. La fe necesita escuchar a Dios. Usted sabe que escuchar y oír no es lo mismo. Pedro oyó que Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pedro lo oyó, pero estaba tan seguro de sí mismo que dijo: Señor, aunque todos te nieguen, y miró a todos los demás, aunque tú esos manzanillos te nieguen, yo nunca te negaré. Dispuesto estoy a ir a la cárcel, y no solo a la cárcel, a la muerte por ti, Señor. Uno habla así cuando uno no escucha a Dios. Si hubiera escuchado que el que estaba hablando no era Mickey Mouse, era Jesús, no hubiera respondido así. Así que hoy te digo esto: escucha a Dios, porque Dios habla. E indudablemente Dios está hablando por esta palabra. Porque la fe es clave en los momentos claves de la vida. Eso parece una cacofonía, pero es una expresión deliberada. La fe es clave para los momentos claves de la vida. Y la fe discierne cuando Dios nos dice algo muy importante. Y pienso que hoy Dios nos está diciendo algo muy importante. El Señor nos dijo: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. No, el Señor dijo: Simón, Simón. ¿Por qué lo dijo 2 veces? La repetición del nombre es un indicativo de la importancia superlativa que tiene escuchar a Dios con discernimiento. Él no dijo Simón, él dijo Simón, Simón. Simón, Simón expresa un llamado de atención urgente, una indicación importante, una instrucción que debe ser atendida con diligencia. Expresa un alto. Escucha, asimila, medita en lo que Dios dice. Solo, oye esto, solo en 7 ocasiones en la Biblia Dios utiliza el nombre de una persona 2 veces. Y en las 7 ocasiones hay algo extremadamente importante. En Génesis 22:11 dice: Abraham, Abraham, detén tu mano. No le hagas nada al muchacho. Era cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Cuando Dios lo llamó para sacrificar a Isaac, dijo: Abraham, ofréceme a tu hijo, tu unigénito, a quien amas, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero ahora que Abraham tiene el cuchillo levantado, viene la voz 2 veces.
Y Dios se revela como Jehová Jireh y dijo: ahora conozco que me amas, que me temes y que me sirves. Y le vuelve a reiterar la promesa: de este hijo levantaré la descendencia. Cuando Jacob iba para Egipto, fue a consultar a Jehová, porque Abraham fue a Egipto y en Egipto fracasó, porque su padre Isaac deseaba ir a Egipto, y cuando iba para Egipto Dios lo detuvo y le dijo: no desciendas a Egipto. Ahora Jacob está delante del Señor y el Señor le dice 2 veces: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no temas ir a Egipto, porque allí he preparado para la supervivencia de tu descendencia. Allá en Éxodo capítulo 3 versículo 4: Moisés, Moisés, heme aquí, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y allí recibe Moisés el llamado para liberar a su pueblo de Egipto, un llamado que cambió el resto de su vida y la historia de la nación de Israel. Samuel, Samuel, ya le había llamado antes: Samuel. Y Samuel corría donde el sacerdote Elí. Samuel, y volvía a correr. Y a la tercera vez el sacerdote le dijo: mira, si te vuelve a llamar, no soy yo, es Dios. Así que vino la voz como las otras veces, pero ahora no dijo Samuel, dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Antes no le había escuchado, no lo había entendido, pero ahora entiende y viene el llamado y las instrucciones de Dios. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta, cuando el afán, la ansiedad, la preocupación de la vida nos impide alcanzar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y el otro caso es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. El llamado de Pablo. No he tenido tiempo, pero confío en que lo que he dicho el Espíritu Santo lo podrá ahondar en su corazón para saber que cada vez que Dios mencionó 2 veces el nombre, algo muy importante viene de parte de Dios. Y hoy te digo: Hosana, Hosana. Escucha la voz de Dios. Hoy te digo: iglesia, iglesia, escucha lo que Dios está diciendo. Así que lo primero es reconocer que Dios habla. Esto no es para mí. No sé ni para qué vine a la iglesia hoy. Yo vine para que me hablaran de prosperidad, que voy a tener la mejor Navidad de mi vida. Y ahora me están diciendo que el diablo me ha pedido. No cambies la señal. José, José. María, María. Joaquín, Joaquín. Alexis, Alexis. Stephanie, Stephanie. Dios te está hablando. Ahora, ¿por qué dije que la fe es la habilidad y la capacidad de caminar hacia el destino marcado por Dios sin conocer los detalles? Porque si el Señor le dice a Pedro todo, Pedro ni llora. Pero quiero decirte algo. Oye esto. La fe reconoce la soberanía de Dios. La fe reconoce la soberanía de Dios.
Satanás os ha pedido. Ustedes no son Satanás, pero más o menos hacen la ilustración. Y cuando Satanás lo pide, hay uno que zarandea. Hoy lo van a descuartenar. Hay uno que zarandea. ¿Quién zarandea? Quiero saber si esta iglesia sabe. ¿Quién zarandea? Satanás. Pero Satanás no puede zarandear sin que Dios le haya dado permiso. Alabado sea Dios. Solo el Señor sabe desde cuánto tiempo hace que Satanás estaba pidiendo a Pedro y Dios no le daba permiso. Porque tal vez Pedro no estaba preparado para ese zarandeo. Así que si Dios le da permiso a Satanás para que te zarandee, es porque Dios sabe que ya tú estás preparado para soportar ese zarandeo. La fe confía en la soberanía de Dios. Aunque sea Satanás el que está zarandeando, arriba de Satanás hay uno. Alguien puede alabar a Dios en esta casa. Alguien puede hablar en lenguas. Alguien puede conectarse con el cielo y saber que la prueba que estoy pasando, Dios la ha permitido, pero Dios me sacará en victoria. Alabado sea Dios. La fe reconoce contra quién es nuestra batalla. En el capítulo 22 de Lucas, en ese mismo capítulo donde Jesús dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, hay 3 referencias. Versículo 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró Satanás en Judas. Luego en el 32 dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero en el 51 dice, Jesús dice, esta es la hora de la potestad. En el 53, esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Y Pablo dice a los Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que estamos luchando, mis amados hermanos, contra huestes espirituales. Así que no estás peleando con tu marido, ni con la querida tampoco. Si tus armas son contra ellos, vas a seguir en derrota. Primera de Pedro 5:8 dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y al que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, oh misericordia. ¿Cómo se saben las letanías cristianas? La palabra adversario significa enemigo. Y la primera trampa del diablo es hacerte creer que él no existe. Y si tú no crees que el diablo existe, el diablo ha ganado la batalla. Pero él es tu enemigo, tu adversario,
que anda alrededor buscando a quien devorar. En Zacarías capítulo 3 del 1 al 10 se presenta la visión del sumo sacerdote Josué, que Satanás va y dice: mira las ropas viles que tiene, o sea, lo acusa. La Biblia dice que él es el acusador de los hermanos. Estaba delante del Señor para acusarle. Apocalipsis 12:10 dice que llegará el día cuando el acusador de los hermanos sea quitado. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que las huestes espirituales no solamente batallan contra ti, sino que te están acusando allá arriba en el cielo y presentando tus pecados y tus iniquidades. Y cada vez que le guiñas el ojo, ahí está el diablo diciendo: mira, dice que es tu hijo, lleva una Biblia debajo del sobaco y mira que va Osana. Y cuando te quedas con el diezmo, está el diablo allá diciendo: mira, lo dice que es fiel. Y allá se está quedando con el diezmo. Es un acusador. Por eso yo no acuso a nadie, porque no quiero ser socio del diablo. Así que la fe, lo primero que hace es reconoce quién te está zarandeando y desliga eso de la situación momentánea, coyuntural. Puede ser una persona, puede ser el jefe, puede ser un familiar, puede ser un enemigo en la tierra, puede ser alguien que quiera hacerte mal, puede ser el que practica brujería, lo que sea, pero ellos son solo un instrumento. Pero la fe reconoce que Dios da permiso para zarandear, que no te pudieran zarandear si Dios no les hubiera dado permiso. Y Satanás ataca, porque para este hombre, ¿quién es este hombre? Pedro. Dios tenía un plan glorioso, un plan maravilloso, y Dios lo tiene para ti también. Amén. ¿Y qué busca el zarandeo de Satanás? Arruinar ese plan. Que Pedro no llegue a ser Pedro, que Pedro se quede en Simón, que Pedro no llegue a ser la piedra, que siempre sea la caña. Pero la fe reconoce que Dios tiene el control. Diga conmigo: Dios siempre tiene el control. Aunque te estén sacudiendo, aunque estés llorando, aunque te llamen del cuarto de emergencia, aunque el banco te diga te van a quitar la casa, Dios tiene el control. Dígalo con el pastor: Dios tiene el control. Aunque llore, Dios tiene el control. Aunque me duela, Dios tiene el control. Aunque no tenga dinero, Dios tiene el control. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios tiene el control. Aleluya. Vamos a otra lección. Oye esto: la fe afecta todos los aspectos de la vida. ¿Lo puede decir con el pastor? La fe afecta todos los aspectos de la vida. Si usted tiene fe, todo lo demás va a marchar. Si su fe tambalea, todo lo demás tambalea. Por eso Jesús dijo: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero a Pedro no solo le faltó la fe. ¿Qué más le faltó? Le faltó amor.
no se atrevió a expresarle su amor al Señor. ¿Qué más le faltó? Le faltó valor. No se atrevió a enfrentar la situación. ¿Qué más le faltó? Templanza. ¿Qué más le faltó? Gozo. ¿Qué hizo Pedro después que negó al Señor? Dice, lloró amargamente. ¿Qué te trato de decir? Que cuando la fe es afectada, todo lo demás se afecta. Y el punto clave, el punto central del conflicto originado por el zarandeo de Satanás era la fe de Pedro. Así que en la crisis o el problema o la prueba que estás pasando, tu punto central es la fe. Si tu fe logra vencer, todo lo demás se va a estabilizar. Porque cuando se ataca la fe, consecuentemente se ataca el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, todas las virtudes de un discípulo que vive entregado a Cristo son movidas cuando falta la fe. Pero no solamente eso, al atacar a Pedro, todos los demás discípulos serían afectados, porque todos huyeron. Ninguno estuvo en la cruz, salvo Juan, por su relación familiar. Así que de la fe dependen todos los demás frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Repítalo con el pastor, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque la falta de fe produce desánimo. Una persona sin fe está desanimada. Una persona con fe siempre está animado, siempre tiene entusiasmo. Sin fe, la falta de fe le abre la puerta al temor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Porque dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Porque cuando falta la fe, se le abre la puerta al temor. ¿Has temido? Oh, yo tengo una iglesia de valientes donde nadie ha tenido un temor nunca. O tengo una iglesia de valientes o tengo una iglesia de mentirosos. Pero entonces nunca han tenido temor. Ayúdenme, oren por mí, que yo sí he tenido temor muchas veces. Era antes que estaban jamaqueando al muchacho, yo tenía temor que le quitaran la clavícula. Porque la falta de fe abre la puerta al temor. Cuando falta la fe, domina la duda. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando falta la fe, se estropea el plan de Dios. Lo que Dios quiere hacer contigo no se puede desarrollar cuando falta la fe. ¿Por qué? Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe afecta todos los aspectos de la vida. Y si hay alguien hoy triste, esa tristeza se va cuando la fe llene tu corazón. Y si hay alguien angustiado, esa angustia desaparece cuando la fe llene tu corazón. Y si hay alguien falto de paz, esa paz llenará tu corazón cuando la fe se apodere de ti.
Entonces, valore la fe, porque esto afecta todos los aspectos de su vida. Allí está Pedro y el Señor lo invita a la oración. Y se fue a Getsemaní y solamente permitió que fueran con él Pedro, Jacobo y Juan. Y ya el Señor le había dicho: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y luego dice: yo rogaré por ti que tu fe no falte. Voy a cerrar con esto. La fe se fortalece en la oración. La única manera de prevalecer cuando uno está en crisis, en prueba, siendo atacado, cuando uno no sabe lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, cuando hay una circunstancia que viene para quitarnos la salud, el gozo, la paz. La respuesta del Señor fue: yo rogaré por ti que tu fe no falte. Y si uno escucha a Dios, uno lo manifestará orando. Porque el Señor se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo. A Pedro le ha dicho: Satanás te ha pedido. Si Pedro hubiera escuchado al Señor, no se duerme. Y dice que el Señor oraba en agonía. El Señor le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Acompáñeme a orar. En agonía. Pero mientras el Señor oraba, Pedro dormía. ¿Por qué dormía? Porque no había recibido la palabra: Satanás te ha pedido para zarandearte. Cuando uno recibe lo que Dios dice, uno actúa conforme a lo que Dios está diciendo. Y este periodo fue crucial. Pero aunque Pedro no oró, Jesús estuvo intercediendo a la diestra del Padre. Porque la oración es la que va a restaurar el oído para escuchar a Dios. Es la que va a restaurar la estabilidad de la confianza para seguir creyéndole a Dios. Es la que va a determinar que a pesar de todo, veamos lo que veamos, mi Dios siempre tiene el control. Mi Dios siempre tiene el control. Alabado sea Dios. Cuando mi hija más pequeña, Ana Victoria, tenía 3 años, nos invitaron a una actividad en Perú, Lima y en Cali, Colombia. Primero en Lima y después en Cali. Una actividad para pastores en el día y en el estadio en la noche. El día antes de concluir en Lima, Ana Victoria se puso muy mal. Pero allí orando y con tés y algo, le creímos al Señor y tomamos el avión para Bogotá. En el avión se puso tan mal que la azafata le pidió al piloto que aterrizara. Y aterrizamos en Ecuador, en Quito, de emergencia.
porque el peligro de la pérdida de la vida era inminente. Allí volvimos a orar, la medicaron y todo, y continuamos nuestro viaje a Bogotá, y de Bogotá tomar otro avión para Cali. En el avión de Bogotá a Cali volvió a convulsionar y bueno, eso fue uno de los momentos más angustiosos de mi vida. Cuando nos logramos aterrizar, nos estaba esperando una ambulancia del Hospital Militar de Cali. Los médicos la atendieron y los paramédicos y la hospitalizaron de urgencia. Yo tenía actividad en la noche, la mañana siguiente y en la noche, el día siguiente y en la noche. 3 noches en el estadio Pascual Guerrero. Y antes de ir a cada actividad iba al hospital y ahí estaba mi hija, que hasta le pusieron inmovilizadores de las manos por la inquietud, por tratar de quitarse las agujas y los aparatos y los instrumentos de medición. Inconsciente, sin hablar, tal vez oía, porque dice que lo último que se pierde es la audición. Y allí le hablaba: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y era bien complicado ir y predicar a los pastores y luego ir en la noche con un estadio repleto y orar por los enfermos y creer que Dios los sanará cuando tu propia hija se está muriendo en un hospital. Aquella mañana fui otra vez al hospital, me arrodillé junto a la cama y le dije: Padre, arranca de mi mente, de mi corazón, toda otra voz. El temor, la angustia, la duda, la pesadumbre, la incertidumbre, lo que ocurrirá, cómo regresaremos a Panamá. Fui a predicar a los pastores y una palabra, no exactamente como esta, pero así: Satanás te ha pedido el caso de Job. Y prediqué de Job y luego cómo Dios le dio el doble, sin que Job supiera lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Sin que Job se diera cuenta, nunca lo supo. Y allí entendí: toda esta semana ha habido una batalla en el mundo espiritual. Por ahí una iglesia en Panamá orando. No sabían lo que estaba pasando, yo no les había dicho, pero solo les pedía oración. El estadio totalmente lleno. Terminamos como a las 10:30, como a las 11 y algo yo fui al hospital, porque al día siguiente nuestro plan de vuelo era regresar a Panamá. Y cuando llegué al hospital, sorpresa, mi hija tenía los ojos abiertos, estaba hablando, había comido. Oh, gloria al Señor. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, porque en estos momentos de la vida todo lo que uno necesita es agarrarse de una palabra de Dios. Tus hijos no son para maldición. Y esa palabra venía a mi corazón. Herencia de Jehová son los hijos, y esa palabra venía a mi corazón. Pídeme por tus pequeños que mueren, y esa palabra venía a mi corazón. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de sus hijos. Y esa palabra venía a mi corazón. Hoy es solo un recuerdo,
Y recordé también lo que dijo Job: te acordarás de tu prueba, te acordarás de tu miseria como de aguas que pasaron. Y hoy puedo decirles a ustedes que por haber pasado esa experiencia, mi fe creció y mi confianza en el Señor creció.